Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Sebastián Torres, ¿quién es la Catalina? Ni idea. Bueno, vamos a esperar un ratico a ver si se conectan los otros compañeros. Entonces, ¿qué? 3 minuticos y ya arrancamos de nuevo. Aló, Hola, Catalina. disculpe, profe, buenos días. Buenos días. ¿Ya comenzaron? Disculpe. No, hasta ahora empezamos. Es que pensábamos que tu perfil era el de hoy, Sebastián Torres, pero no es el tuyo. ¿Cómo si alguien se metió? Sí, es que dice Sebastián Torres, pero pensé que eras tú, en otro Ah, o perfil. sea, en este momento hay otra persona llamada Sebastián Torres. Sí, pero bueno, esperemos a ver. Vamos a esperar 2 minuticos mientras se conectan el resto de compañeros. Yo iba corriendo porque yo se me fue el internet, Dios mío. Ahora entendí por qué ya quitaste la cuadro los mensajes. Profe, disculpe, ¿usted ya revisó los talleres? No los he revisado porque hoy vamos a hacer la socialización pues en un ratico del mismo para resolver dudas. No, yo sí tengo una, hubieron muchísimas. Sí, muchas dudas. Sí. Bueno, ahorita la resolvemos. Bueno, entonces vamos a esperar. Em, Si arrancamos. ¿Puede decir qué nombre? No, qué nombre no. ¿Cuál es el tema, profe? Disculpe. El tema es proyectos de inversión. Listo.
Bueno, entonces vamos a arrancar. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, ¿alguien me confirma si la puede ver, por favor? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, con respecto al taller, pues, la clave era, pues, leer muy bien, ¿no? Yo creo que, pues, no estaba complejo, ¿sí? Y, pues, atender a los tips que se le había entregado, pues, previamente en la clase. ¿Listo? Entonces, bueno, el único punto que había era, de acuerdo a la siguiente información, realice los flujos de caja correspondiente, ¿sí? Entonces, decía, bueno, vamos a tener dos proyectos, que va a ser el proyecto X y el proyecto Y. ¿Listo? Esos eran los dos proyectos que teníamos. Entonces, eh, recuerden que para eh, realizar los flujos de caja neto, hay que tener en cuenta que los flujos de caja neto son los ingresos menos los egresos, ¿sí? Y que a partir de ello, pues podemos proyectarlo. En el primer caso, pues nos decía que eran 4 millones de pesos, ¿cierto? Y a esto le quitábamos 980.000 pesos de egresos. Pues 3, 1, 2, 3. Y 980.000 pesos que correspondían a los egresos. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy presente. Bueno, poner todo esto en formato moneda. Ay, bueno. Listo. Entonces, sabiendo esta información, pues nosotros determinamos, obviamente, recuerden y no se les olvide esto, el periodo cero para un proyecto de inversión es el costo inicial o el valor de la inversión, ¿sí? Ya después de eso, pues vienen lo que son los flujos de caja, los periodos correspondientes, pero siempre el periodo cero va a ser eh, cuando se hable de la inversión. Entonces, empezamos aquí en la casilla de 1. Entonces decimos, proyecto X me decía que tengo unos ingresos, ¿cierto? De 4 millones y unos egresos, perdón, de 980.000 pesos. Es decir, para el primer año, ¿cierto? El flujo de caja neto va a ser de 3.020.000 pesos. ¿Listo? Ese sería el primer flujo de caja para el proyecto X. Y me dice que cada año este valor se proyecta un 8%, ¿sí? Y que se estima a 7 años, es decir, a este periodo. Yo lo único que cojo es este valor, ¿cierto? Y le voy a multiplicar, ¿dónde está? 1 más el 8%, que es el crecimiento que este obtiene. ¿Listo? Entonces, para el siguiente periodo, pues va a ser un valor de 3.261.000 pesos. Sobre ese valor del periodo 2, sigo proyectando, ¿listo? Para el siguiente periodo. ¿Listo? Y ahí va incrementando poco a poco ese capital, ¿sí? Pues ya con los dos primeros ya puedo arrastrar y obtener los flujos de caja del proyecto X. ¿Listo? Entonces ya tenemos el proyecto X. Luego pasábamos al proyecto Y. ¿Sí? Que me decía que ya teníamos un flujo de caja neto, ¿cierto? De 6.500.000 pesos. ¿Listo? Y que este incrementaba cada año en 300.000 pesos durante 5 años. ¿Listo? Entonces iríamos a este periodo. Entonces lo único que yo hago es coger este valor anterior y sumarle 300.000 pesos. 1, 2, 3. ¿Listo? Cojo este valor anterior y le sigo sumando 300.000 pesos. Listo, ya con esta información pues puedo arrastrar para los siguientes. Ay,
¿Listo? Entonces ahí tengo ya la información necesaria. ¿Hasta ahí todos llegaron bien a la construcción de los flujos de caja? Chicos, Sí, señor. Sí, señor. listo. Catalina, Más o menos. más o menos, bueno. O sea, el Y es excelente. El X me queda mal. El X quedó mal, bueno. Listo, bueno, no importa, tranquilos. La idea era que hicieran el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ahí ya tendríamos construidos los flujos de caja de los dos proyectos. ¿Listo? Entonces, el punto se nos decía que Juan Carlos desea encontrar una oportunidad de inversión y busca varias opciones. Pues, ¿cuáles son las opciones? Pues estos dos proyectos. ¿Listo? Y Disculpe, profe. ¿Puedo hacer una pregunta? dime, En el proyecto X consiste que debo sacarle el 8% a cada flujo, o sea, al anterior. aumentar en un 8% cada flujo anterior. ¿Listo? No sacarle. Entiendo. Dime. O sea, que digamos al flujo 2 del proyecto X tenía que sumarle el 8% para sacar el otro Eh, flujo. Exactamente. Así Ah, ya entendí por qué sucesivamente. me quedó mal. ¿Listo? Listo. Sí, señor, continúe. Bueno, entonces nos decía que Juan Carlos pues necesita encontrar una oportunidad de inversión y pues tenía estas dos opciones. ¿Listo? Para el proyecto X, que si desembolsaba una suma de 12.500.000, podría entrar a ese proyecto de inversión, ¿sí? Y el otro desembolso para el proyecto Y era de 13.700.000 pesos. Ahí negativo. ¿Listo? Entonces, 13.700.000, 1, 2, 3. Bueno, pues ya con esos dos datos, pues sabíamos cuál era el valor de cada desembolso para entrar a participar en ese proyecto, ¿sí? Y nos dice que la tasa de beneficio es del 11.3%, solo que uno esperaría como, como cliente, ¿listo? Obviamente, pues las tasas de beneficio pues, son anuales en este caso. ¿Listo? Entonces nos decía que construyéramos los flujos de caja, que ya los hicimos por cada proyecto, y determináramos pues los ítems, ¿cierto? Del plazo de recuperación y de el valor actual neto. ¿Listo? Entonces, para determinar el plazo de recuperación, ¿qué debíamos hacer, Miguel? Yo hice con la fórmula financiera, buscar el valor presente neto y restarle la inversión inicial. ¿Listo? Para el plazo de recuperación. Señor. Para el plazo de recuperación. Sí, buscar el presente, la van, o sea, en la fórmula, busqué la van de cada uno, es la sumatoria de cada uno de todos los flujos de caja. Sí, ¿Usted lo va a hacer uno por uno? sí, el del plazo de recuperación, que primero era Bueno, sería promedio. ese dividido en uno más el porcentaje, Sí, creo la que tasa de beneficio. sería 0.130. Si no bueno, ya lo puse ahí. Elevado al periodo, que sería 1. Exacto, entonces ahí tendríamos el valor. Listo. Bueno, vamos a poner esto en formato moneda. Listo, recuerden que la diferencia entre plazo y de recuperación, ¿cuál es? De plazo de recuperación y valor presente neto, ¿cuál es? Miguel, ¿cuál es la diferencia? El valor presente neto es con lo que se inició. Y el plazo de recuperación es cuando ya se recuperó en ganancias el mismo monto que se invirtió. Bueno, ok. Listo, entonces ahí tendríamos el valor presente del siguiente. Arrastramos, pues ahí nos arroja un error, ¿cierto?
Y ese sería este, que no es en C, sino en D. ¿Y qué pasó acá? Entonces, de 8, 1 más. Era B. ¿Cuál D? Era B. Listo. Esos eran los dos valores presentes de cada periodo. ¿Listo? Entonces ahí encontramos el valor presente de cada uno de estos flujos de caja en relación a los proyectos de inversión. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando, pues la característica es entre el periodo de recuperación y la van es que pues en el periodo de recuperación se halla es el promedio. ¿Listo? ¿Cómo hallábamos el promedio, Juan Sebastián? Esa se puede sacar por la fórmula de Excel, ¿no? Sí. Entonces, paso a paso. Entonces se Promedio. puede escribir igual promedio. Exacto. ¿Listo? De estos dos. Y le damos Enter. ¿Listo? Autosuma promedio. Pero aquí sí hallamos solo el de los valores correspondientes. Listo. Entonces ya tenemos los promedios. ¿Cómo hallamos el plazo de recuperación? Espérame, ¿quién está por ahí? Jenny. Buenos días. Buenos días a todos, buenos días. El plazo de recuperación se coge el promedio Espera un segundo. Sí. y, ¿sí? Y se le resta, ¿Se le resta? ay, no, se me olvidó la fórmula, lo tengo en el cuaderno. ¿Quién le ayuda? Se Yo- divide, ¿no? ¿Cómo? Se me olvidó, sí, se divide. ¿Por qué? No me Se acuerdo la divide fórmula. la O sea, inversión inicial la sobre el inversión flujo de cajas promedio. Bueno, aquí lo hicimos al revés. Listo. Inversión inicial sobre flujos de caja promedio. Y ¿Listo? todo por -1, creo que era. Exacto. Bueno, aquí no salió formato moreno. Bueno, aquí quitémosle ese formato. No. ¿Listo? Listo. Y aquí hacíamos exactamente lo mismo. Tomábamos el... Disculpe, profe, después de dividir, ¿qué había que hacer? Listo, ya. Hasta ahora estamos dividiendo. ¿Listo? Espérame un segundo. Listo. Entonces, después de dividir, ¿cierto? Nos da un valor negativo, pero pues no hay plazos negativos, entonces lo único que hacemos es multiplicar por -1. ¿Listo? Entonces multiplicamos por -1 para que esto se nos vuelva positivo. ¿Listo? Entonces, por -1. Entonces ya se nos vuelve positivo. Entonces, bueno, Catalina, ¿cómo le diría esto? Pues vamos a quitarle decimales. ¿Cómo le diría esto, Catalina? En el sentido de que de cuál es mejor. ¿Cuál sería la conclusión? Si tú ves esos ítems que aquí dice plazo de recuperación y me da 5 y 3. Bueno, basándome en el plazo de recuperación, me daría cuenta que el proyecto Y se recupera en la mitad del tiempo estimado, o sea, del proyecto, o sea, exactamente en la mitad. Eso quiere decir que después del tercer año comienzo a tener ganancias para mí, los beneficios. Sí. Y en el proyecto, ¿Y en el proyecto X qué pasa? en el proyecto 5, dice que después de los 5 años veré reflejado mis ganancias. Listo, bueno. Y también es una buena opción, ¿cierto? Porque está proyectada para 7 años. Listo, entonces los dos serían como una buena Solo opción. depende de qué tan dispuesto estoy a esperar. Exactamente, muy bien. Listo. Entonces, el siguiente ítem a hallar, ¿cierto? O indicador, perdónenme, era el del valor
actual neto o valor presente neto, como le quieran colocar, es lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos a esperar. ¿Quién está por ahí? ¿De cuántas maneras lo podemos hallar, Miguel? El valor actual neto. Sería colocando, por ejemplo, en este sería el 5, restándole la inversión inicial, o también con la fórmula Listo. de la Vamos a función hacerlo matemática. vamos a hacerlo con la fórmula. Entonces, Miguel me dice, utilizamos BNA, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la tasa? Esta, ¿cierto? 0.113. Listo. ¿Y los valores cuáles serían? Todos, ¿cierto? Los flujos de caja netos. Listo, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué faltaría hacerle ahí? A esa fórmula. Restarle el valor de la inversión. Exacto. Entonces, como lo vamos a poner positivo, porque como está el signo negativo, pues para que no se nos vaya a sumar. ¿Listo? Entonces ahí le restamos la inversión. Entonces nos da un avance de 4.885.295. ¿Mm? Hacemos lo mismo en el siguiente, que sería utilizar la fórmula, ¿cierto? BNA, que ya la tenemos, tasa del 11.3, un valor de los flujos de caja, ¿cierto? Aceptamos. Y posterior a ello, pues le restamos el valor de la inversión inicial. Entonces ahí podríamos mirar cuál de los dos pues es más rentable, aunque los dos me están generando rentabilidad. ¿Listo? ¿A todos les dio esos valores? Sebastián, ¿le dio esos valores? No, profe, pero no sé si fue un error mío. Voy a revisar y ya le aviso. A Miguel. Profe, la verdad, yo hice la fórmula directamente, no saqué de una vez todo eso. No. Uy, ¿cómo así, Miguel? Yo saqué la fórmula y pues Bueno, esos valores se nos quedan, sí. aquí sacamos directo. Sí, sí le dio esos valores. Sí, espérame, abro el archivo. Creo que sí, el proyecto ya daba más, sí. Listo, bueno. Entonces no se les olvide eso. ¿Listo? Que es la sumatoria de los flujos de caja netos menos la inversión inicial. ¿Vale? Entonces, de la otra manera que uno lo podía hacer, pues era acá sacando las sumatorias, ¿cierto? De los flujos de caja. Entonces decíamos acá autosuma. Entonces, ¿sumatoria de quién? Disculpe, profe. Dime. Es que a mí la banda del X me dio completamente diferente. ¿Será por el errorcillo que tuviste con los promedios, Catalina? Sí, yo creo porque me dio una ganancia de 12.119.950. Entonces creo Bueno, que sí fue eso. Me dio hartísimo. ¿O no? Bueno, casi. ¿pero el proyecto X o Y? X. No, es que no sé. No, sí es X. A mí me dio el contrario, me dio 12 millones, fue en X. Listo, bueno. Entonces, espérame, seguimos. Entonces, la otra forma era, pues si uno es experto haciendo la fórmula, ¿cierto? Pues sacaba la sumatoria de los flujos de caja, de los, perdón, de los, Pues la embarré, era en Y. sí, bueno, tranquilo. Era Y. Listo, entonces lo único que uno tomaba era este valor, ¿cierto? De la sumatoria y le restaba la inversión inicial, que era este caso, y tiene que dar el mismo valor. Listo, esa era la otra forma. Recuerden que pueden usar No la... me dio otro valor. Listo, podían utilizar esto. Bueno, entonces miren aquí lo que está pasando. Tenemos esos dos indicadores. Esa van 2 la coloqué como 2 porque fue la parte, pues, por decirlo de alguna manera, manual. ¿Listo? Entonces repito, ¿qué hice? Tomé la sumatoria de los flujos de caja, ¿cierto? De cada proyecto, me dio 17 millones.
Y a eso le resté la inversión inicial. ¿Listo? Juan Sebastián, ¿cómo le fue? ¿Con qué, profe? Perdón. Con la van. ¿Sí le dio el valor? Sí, ahora sí me dio que era. Había tomado los valores presentes en vez de los flujos de caja. ¿Todos subieron ese taller o no lo subieron? A ver, solo no lo subió Gerson y el otro Gerson. Ah, bueno. ¿Y Laura estará conectada? ¿Laura Valentina? No, no creo. ¿O sí? Yo creo que sí. Profe, Laura me acaba de decir que no tiene internet. ¿De quién será ese perfil Sebastián Torres? Ah, de Miguel. Creo que es Miguel, sí, es Miguel. Listo. Bueno, entonces, con esta información, Se va a hacer. Catalina, Ah, debe ser la sesión del niño, pero ya la cierro. tranquilo, no, déjala así, por esta Sí. sesión, tranquilo, sí. Se queda ahí. Listo. Bueno, tranquilo, no hay problema. Si quiere, entre ahorita por ese perfil, sino que pensé que por el apellido era por Catalina. Listo. Listo, bueno. Entonces, ya que Miguel estaba ahí en el audio, ¿qué decisión tomarías tú, Miguel? ¿Por cuál proyecto te irías? Yo me iría por el proyecto Y, porque menos ¿Listo? tiempo me da más rentabilidad. Listo, muy bien. ¿Y el proyecto X, Jenny, no sería rentable? Sí, profe, sería el proyecto X, pero genera más ganancia el proyecto Y. Listo. Entonces yo me iría más también por el proyecto Y. Bueno, el proyecto X no es malo. Recuerden que una de las características fundamentales del valor actual neto es que se enfoca, ¿cierto?, en la ganancia, más no en el tiempo. Listo, esa es la gran diferencia. Bueno, ¿qué podría hacer acá? Que como el proyecto X me está generando más flujos, si nosotros nos ponemos a proyectar más flujos, la rentabilidad puede ser más grande. ¿Listo? Entonces no sería una mala opción y no hay que descartarla. Mientras que en el Y a mí me están diciendo, usted solo va a tener 5 periodos. ¿Listo? Y de ahí para allá, pues ya se acaba el negocio. Entonces, aquí ya podemos proyectar más dinero, ¿cierto? De acuerdo a la información anterior. Bueno, entonces de esa manera se construye pues como tal, los flujos de caja y pues las proyecciones. ¿Listo? Les voy a dejar de compartir mi pantallita. Profe, pero una pregunta. Dime, vuelvo a colocar la pantalla. No, Dime. señor, tranquilo, no. Eh, eh, o sea, si lo estamos viendo en ese plazo de tiempo, sí sería mejor el proyecto Y que el X, ¿cierto? Sí, claro, Más no digamos, viéndolo a futuro. exactamente, muy bien. Si nosotros tenemos la proyección a lo que nos da los proyectos al plazo, pues el Y se los llevaría sobrado, ¿cierto? Pero si miramos el X sería una opción, como tú dices, más a largo plazo, ¿sí? Pero no sería mala. Entonces, pues ya depende pues, de la intención de cada inversionista. ¿Listo? Aunque ustedes saben que la mayoría de inversiones así grandes se hacen a plazo, Que a me la largo puede plazo. mostrar un momentico otra vez. Claro, sí, Compartir señor. pantalla. Acá. Listo. Listo, entonces ahí ya podremos determinar la solución. En Listo, el profe, Y, gracias. yo no le, yo no le redondeé el PR, el plazo de recuperación. Ok. En X me dio 5, en X me dio 5, pero en Y le puse lo que me dio, 2.7. 2.65, Bueno, algo recuerda así. que uno lo puede ¿Sí? pues Pues aproximar. 2.65 se Sí, da para puede 3, aproximar. sino que la Sí. verdad yo no supe cómo hacerlo en Excel, lo dejé así. Esto, no te preocupes. Ahí podríamos determinar que en 2 años pasaditos, ¿cierto? 2 años y medio casi, podríamos obtener una ganancia pues de 12.109.000. ¿No? Esta información, cuando ustedes la apliquen en su vida, va a servir mucho. Esto con eso ya, pues los bancos dejan de darles en la cabeza con todos esos proyectos de inversión. ¿Vale? Entonces, Profe, creo que es que en el proyecto Y
Juan invirtió fue más, fue 13.700. Sí, mira, Creo que es ese. acá está ¿Dónde está? 700. Esa es la, ¿Dónde está? Ah, ok, ya lo vi. esto el que está acá en rojito, es el costo Varios. inicial. Se les olvida que el Para que barrio vea, porque es que inversión. esa parte me da diferente, no entiendo por qué ese pedacito. ¿Será que tomaste un numerito de más o algo? Bueno, igual yo lo reviso y les comento. ¿Listo? Voy a Entonces, revisarlo. igual tranquilos, no se preocupen, porque la idea era que empezaran a hacer el ejercicio como tal. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo se nos va acá? Ah, Catalina me va a preguntar algo, dime. Profe, ¿cómo funcionan las inversiones? Digamos, es que mi pregunta es, por ejemplo, en las inversiones bancarias hay un tiempo determinado en el que se buscan inversionistas, después se cierra y así, o es en todo el tiempo. Lo ¿Sí me que hago pasa es entender la que, sí, pregunta? digamos, vamos a poner cuando sacaba Ecopetrol sus acciones a vender, ellos buscaban inversionistas y le ponían un precio a las acciones. ¿M? Ponían un precio X y le decían, bueno, este proyecto de inversión, ¿cierto? Por acciones, pues tiene que para tales años su acción ya no valga 1 millón, sino 20 millones. ¿Listo? Pero fue un tiempo prolongado. ¿Listo? Entonces, eso fue pues, lo que pasó realmente. ¿M? Entonces, obviamente, cada persona tuvo que mirar toda la información financiera que le otorgaba, en este caso Ecopetrol, para poder tomar una decisión. ¿M? La mayoría de personas, una persona natural compró una o dos acciones que le valían como 2 millones de pesos en ese entonces. ¿Listo? Pero ya después, cuando empezaron más personas compraron 1.000 acciones, ¿sí? Y las dejaron quietas, esa inversión pues tuvo la rentabilidad esperada. ¿Por qué? Porque pues, el petróleo tuvo un crecimiento. Pero ahorita con la crisis que hay ahorita, valga la redundancia, del coronavirus, pues no estaría valiendo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno como inversionista? Dejar quieto ese capital o ese monto para después dejar que se capitalice de nuevo en el mercado de valores. ¿Listo? Eso es un jueguito y todo chévere. Yo, ay, no, mentiras, ya no tengo ese simulador. Esto tenía un simulador de bolsa de valores, pero bueno, por la situación no se pudo. Aunque voy a tratar de gestionar para ver si ustedes más adelante en cualquier semestre lo pueden hacer, que es bien chévere. ¿Vale? Entonces, bueno, como se nos va a acabar el tiempo, ya en un momentico les envío la invitación y nos veríamos a las 9:10 para seguir con la segunda sesión, ¿les parece? Sí, señor. Bueno, Sí, entonces señor. ya nos vemos en un ratico y ya les envío la invitación. ¿Listo? Entonces aprovechen y se toman algo calientico mientras. Antes de terminar, no olviden llenar el formato de asistencia, ¿listo? De esta primera sesión. ¿Profe se llena por sesión o por clase? No, solo una por clase. Hasta luego. Bueno, ya nos vemos.